¿Qué es un enlace químico? Un enlace químico es la unión que mantiene unidos los átomos en una molécula o en un compuesto. En la vida diaria estamos acostumbrados a observar enlaces que se dan, ya sea en la familia, etcétera, etcétera, con lo que se busca tener una estabilidad. Asimismo ocurre con lo que son los elementos químicos. Existen miles y millones de compuestos, pero estos existen gracias a estas uniones. Para la mayoría de los elementos, ellos tratan de completar su última capa electrónica, que es la capa de valencia, con 8 electrones para poder tener una estabilidad química. ¿Por qué los átomos se unen para formar moléculas y compuestos? Para completar su última capa electrónica, que es la capa de valencia. Así, están cumpliendo con lo que es la regla del octeto, que en su última capa electrónica poseen 8 electrones, para esto poder estar estable. Existen algunas excepciones con algunos elementos, como lo es el helio, el berilio, el aluminio y el boro, como es el ejemplo que podemos observar entre el litio y el flúor. El flúor tiene 7 electrones en su última capa, pero con el electrón que le va a ceder el litio, pues va a completar sus 8 electrones en su última capa de valencia. Aunque existen algunas excepciones, como por ejemplo el helio y el hidrógeno, entre otros más, en su última capa no necesitan tener 8 electrones. ¿Cómo se unen los átomos para formar moléculas? De esto va a depender del tipo de enlace que posean estos átomos. También ellos se unen por medio de uniones mediante los electrones de valencia, que son los de su última capa. También uno o más electrones de valencia del átomo se introducen en la esfera electrónica del otro átomo. En esta gráfica que observamos aquí podemos ver los gases nobles. Estos son los únicos elementos en la tabla periódica que poseen una estabilidad, que no necesitan de otro elemento para ser estable. Si ustedes observan, en su última capa electrónica poseen 8 electrones, con excepción del helio, que solamente posee 2 electrones. Vamos a clasificar lo que son los enlaces químicos. Los enlaces químicos se clasifican en 3 tipos principales, que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico es la unión de un metal y un no metal. Un ejemplo de esto sería el litio y el flúor. También está el enlace covalente, que es la unión de un no metal con un no metal. Un ejemplo sería el hidrógeno y el cloro. También están los enlaces metálicos, que estos se forman solamente con los metales. Un ejemplo sería el hierro, o varios átomos de hierro formarían lo que es un enlace metálico. ¿Qué es el enlace iónico? El enlace iónico es la unión de un metal y un no metal, de los grupos 1A y 2A de la tabla periódica, los alcalinos y los alcalinos tercios, junto con los no metales, lo que son los anfígenos y los halógenos. Debe de existir una apreciable diferencia de electronegatividad entre estos elementos. Por ejemplo, como lo que observamos aquí entre el litio y el flúor. En la imagen que podemos observar, se puede apreciar un enlace iónico. Un enlace iónico entre el litio y el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica, mientras que el litio tiene baja electronegatividad, o sea que se aprecia la diferencia de electronegatividad entre estos elementos, y es un metal y un no metal. Vemos también que el litio le cede su único electrón que tiene en su capa de valencia al flúor. El enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? El enlace covalente es la unión de un no metal con un no metal. En este caso, se produce cuando comparten electrones. Atendiendo al número de electrones compartidos, el enlace covalente puede ser simple, doble o triple.
Aquí en la gráfica podemos observar un enlace covalente entre el hidrógeno y el cloro. Se puede apreciar que se comparten, que en vez de el hidrógeno ceder un electrón al cloro, ellos ambos lo comparten, porque el hidrógeno necesita lo del cloro y el cloro necesita lo del hidrógeno. El enlace covalente también se divide en lo que es enlace covalente apolar, enlace covalente polar y enlace covalente coordinado. En este caso, vamos a hablar del enlace covalente apolar. El enlace covalente apolar se forma entre átomos que son iguales y la diferencia de electronegatividades debe ser cero o muy disminuida. También podemos visualizar los diferentes tipos de enlace que se forman en el enlace covalente. Como por ejemplo, en el flúor, aquí podemos observar un enlace simple. En el ejemplo del oxígeno, vemos que existe un doble enlace. Están unidos por un doble enlace. En el ejemplo del nitrógeno, están unidos por un triple enlace. Bien, aquí en este ejemplo podemos observar claramente lo que es un enlace coordinado. En este caso, tenemos el amoníaco que va a producir un ion hidrógeno cuando se produce el enlace coordinado o ion amonio. Este enlace se representa con la estructura de Lewis casi siempre. Cuando no está con la estructura de Lewis, se representa como está ahí en la imagen con esos símbolos que podemos observar. El enlace metálico. El enlace metálico se forma por la unión de los metales. En este enlace, todos los átomos envueltos pierden electrones de sus capas más externas, o sea, de su capa de valencia, y estos se trasladan más o menos libremente entre ellos, formando una nube electrónica o también llamado un mar de electrones. Aquí podemos visualizar un ejemplo del enlace metálico entre átomos de hierro, como podemos ver aquí. Aquí se forma lo que es el mar de electrones. Los electrones pues se mueven libremente, como lo podemos observar aquí, por el núcleo. En esta tabla podemos apreciar los diferentes tipos de enlaces según sus principales características. Esto ha sido todo, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.